Trujillo. Trujillo era la ciudad hegemónica, aquella que heredó el poder macrorregional en las Huacas de Moche y que luego se consolidó con Chan Chan, y cuando Almagro viene por estas zonas se da cuenta que realmente era importante fundar la ciudad encargada por Pizarro en un valle como este, en donde se veía que el poder geopolítico estaba todavía fuerte y que era fácil de utilizar para las nuevas estrategias de la invasión hispana. Lo más importante que se conserva acá pues son las ruinas de una gran civilización llamada Chimú, Chimo o Chimor. Esta civilización construyó lo que actualmente se denomina la ciudad de barro más grande del mundo antiguo, y la ciudad se llama Chan Chan. Aquí es otra lengua se hablaba. Aquí se hablaba la lengua quiñan. El quiñan, que es una lengua que se pierde. Ya en el siglo XVII ya no hay quiñan hablantes. El quiñan es la lengua de los chimús. Eso en realidad comprende lo que nosotros conocemos como Chan Chan, que en lengua costeña del norte, o lengua mochica, proviene de una palabra muy complicada para pronunciar. Es X-L-L-A-N-G, Xliang. ¿Qué significa Xliang en la lengua mochica? Significa sol. Y duplico la palabra sol, sol significa mucho sol. Mientras que el mochica es la lengua de los lambayeque, que es otra cultura, una cultura bueno, que se prolonga, son conquistados por los chimú, pero su lengua pues sobrevivió, ¿no? Otro de los puntos importantes que nos referimos en Trujillo puede ser el solar o la casa de uno de los fundadores de la ciudad de Trujillo, que queda muy cerca de la Plaza de Armas, al frente de la catedral nuestra. Se llamó Garcí Holguín, y que llegó a tener unos puestos políticos importantes en la región y en la ciudad. El señor Holguín es muy importante en este sentido, porque él estuvo al lado de Hernán Cortés durante la conquista de México. Luego vino acá a Trujillo y estuvo con Pizarro. Y bueno, después de fundar la villa de Trujillo, él prefirió estar en esta solariega ciudad. Eso es, digamos, uno de los elementos que nosotros estamos muy orgullosos de tener, aparte de las casonas típicas de Trujillo y las iglesias, y una de las cuales la iglesia de los jesuitas tiene pues un historial muy interesante, muy importante. Su establecimiento más importante en esa región fue el Colegio del Salvador de Trujillo y su iglesia de la Compañía. Mi nombre es Juan Castañeda Murga, soy docente de la Universidad Nacional de Trujillo y estamos aquí en la iglesia de la Compañía de Jesús. El primer intento de entrada de los jesuitas aquí al obispado de Trujillo fue en 1617. Ese año el virrey príncipe de Esquilache asignó la doctrina del Lambayeque, pero resulta que esta era la doctrina más rica del obispado de Trujillo, ¿no? Por lo cual motivó pues, la oposición del obispo, ¿no? Fray Francisco Cabrera. Bueno, él era un dominico, ¿no? Entonces él abiertamente se opone. Hubo un cruce de cartas muy fuertes, ¿no? Entre el obispo y el provincial.
la posesión de la doctrina pues ya iba en marcha. Es más, ¿no? El virrey le da de plazo a los jesuitas para que aprendan la lengua, ¿no? La lengua nativa, la lengua mochica. El provincial encargó al padre Luis Teruel que redacte un arte de la lengua, es decir, un manual de aprendizaje, ¿no? Con la gramática, ¿no? y vocabulario, ¿no? Aparece en la documentación, ¿no? Que él está escribiendo un arte de la lengua mochica. La lengua llamada mochica, esto es muy emblemática, tiene un carácter fuerte, muy especial. Y bueno, hay apellidos, hay nombres de pueblos, de ríos, de valles, de ciudades inclusive, que proceden de la lengua mochica. Y en el entretanto, en 1619 ocurre un terremoto, ¿no? El terremoto de San Valentín, porque ocurrió el 14 de febrero. La ciudad quedó en ruinas y esto le sirve al obispo de pretexto para mover la sede del obispado desde Trujillo a Lambayeque. Lo cual no contó con la anuencia de todo el cabildo catedralicio, y el obispo lo hace, ¿no? A los pocos días del terremoto, él se está mudando a Lambayeque. El virrey le escribe, tiene que volverse rápido a Trujillo. Los jesuitas también escribieron quejándose al obispo por esta medida. Los curacas de Lambayeque hacen una carta pidiendo la entrada de los jesuitas. El obispo responde drásticamente, incluso ordena que trasquilen a uno de ellos, pero a los pocos días el obispo muere. Retorna el cabildo, retornar a Trujillo. La llegada del nuevo mitrado ocurrió recién el 22 de marzo de 1622, que era el obispo Carlos Marcelo Corne. Uno de los que ayudó a hacer precisamente este templo fue Carlos Marcelo Corne, el quinto obispo de Trujillo y además trujillano de nacimiento. Iglesia y Colegio de la Compañía, Trujillo. Resulta que Corne, era un criollo, nacido aquí en Trujillo, pero se había formado con los jesuitas en el Colegio de San Martín, ¿no? Entonces él sí manifestó interés en que los jesuitas se instalen aquí en Trujillo. Entonces este solar, aquí en la esquina de la Plaza de Armas, era la casa del obispo, la casa personal, digamos, no el palacio arzobispal, ¿no? Entonces les da su casa y luego adquirieron las propiedades adyacentes. Al año siguiente, en 1623, empezaron las donaciones. Y claro, el vecino que se destaca es don Juan de Avendaño y Gamboa, un vizcaíno, ¿no? Entonces él les da la estancia de Yagón para el sustento del colegio. Luego el obispo Marcelo Corne también, él compra de su peculio la hacienda de Gazñape en el Valle de Chicama y le dona a la Compañía de Jesús, ¿no? para que sirva para la manutención del colegio, dice en la Escritura. No soy sujeto palomo. El obispo Marcelo Corne tenía interés en la fundación de un seminario, pero para ello quiere que primero se funde un colegio, copiando el modelo del obispo Larraya en el Cusco, es decir, que los seminaristas, ¿no?, se formen primero en el colegio jesuita, ¿no? Pero el colegio abre sus puertas recién
en 1627. Los seminaristas venían todos los días a esta casa a recibir clases. Ese es el modelo que utiliza el obispo Marcelo Corner. El seminario estaba ubicado en otra calle, en la calle Gamarra, que bueno, en esa época se le conocía como la calle del seminario, que se llama ahora Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, pero es propiedad de la iglesia. Bueno, por la fundación del seminario y del Colegio del Salvador, que era el colegio jesuita, Trujillo se convierte en el centro cultural del norte de la Audiencia de Lima. Acá venían a estudiar jóvenes de Piura, de Chachapoyas, de Cajamarca, de Moyobamba, de Saña, venían a educarse aquí en este colegio, el Colegio El Salvador. Reina de todas las flores. Del antiguo colegio permanece el claustro principal, íntegramente restaurado en años recientes. Se trata del antiguo patio de estudios o patio de los operarios, de acuerdo con la denominación del plano elaborado durante el gobierno eclesiástico del obispo Martínez Compañón. Soy Ricardo Morales Gamarra, estamos en la iglesia de la Compañía de Jesús, quienes hemos tenido la suerte de leer los documentos que deja el obispo Martínez Compañón. Entonces ahí se ve lo importante que es esta iglesia. La presencia de los jesuitas en el norte de Perú solo se da en Trujillo y en esta iglesia. Y puedo decir que esta iglesia está considerada por los especialistas como el arquetipo de la arquitectura religiosa de Trujillo. Y si estamos hablando de ello, por ende de todo el norte del Perú. Entonces, esta iglesia, por ejemplo, es muy importante cuando trabajamos la construcción de la Catedral de Trujillo. Han habido muchas polémicas respecto al autor, al arquitecto. Finalmente encontramos el documento de fábrica y sabemos que es Francisco de Soto Ríos, un arquitecto no muy conocido por estas zonas, pero sí estaba haciendo en ese momento la cúpula de la iglesia de Catacaos, que es un pueblo muy importante cerca a Piura, muy al norte del Perú. Entonces es interesante cuando uno lee el documento, el obispo con su cabildo eclesiástico le indica, le da instrucciones precisas. Le dicen a Soto Ríos que tiene que hacer una cúpula más hermosa que la cúpula de los jesuitas. Copia o réplica se va convirtiendo ya en una pauta, en un modelo arquitectónico. La construcción de la iglesia empieza en 1631. Se está ubicando como un templo antes del actual edificio de la Catedral de Trujillo. Se contrata a un alarife portugués, Alonso de las Nieves. Otro aspecto singular en este arquetipo de la arquitectura religiosa es la presencia de un arquitecto portugués como Alonso de las Nieves, quien hace muchas obras en su tiempo. Empieza a edificar, ¿no? Es el que hace la fachada que vemos, ¿no? Y estas 4 pechinas que nosotros vemos aquí en la iglesia también marcan una pauta. No hay iglesia en Trujillo que no tenga las pechinas decoradas con los evangelistas. Entonces, estos evangelistas para nosotros tienen un valor importantísimo porque marcan una manera, no voy a decir estilo, sino simplemente seguir una huella de lo que hace don Diego de la Puente, que es el maestro jesuita, que pinta estos 4 evangelistas. Lo que vemos nosotros aquí en esta pintura de don Diego de la Puente, como todos los jesuitas, como Bernardo Vitti, que es el más importante, es una expresión del barroco en donde los movimientos de los paños, los drapeados son realmente bastante enérgicos. Hay que entender que el barroco en Trujillo del siglo XVII es un barroco muy clásico, cauteloso en su expresión. Estudiar el periodo barroco en Europa necesariamente nos impone estudiar lo que sucede en América. Estoy especializada en danza barroca. Fijé la atención sobre lo producido en América. Todo esto se
se dio gracias a una invitación hecha por un director argentino de música barroca de una orquesta denominada La Chetra, que me propuso investigar y trabajar sobre las danzas del Códice Martínez Compañón, que es un códice del Virreinato del Perú del siglo XVIII. Y necesitaba sin duda meterme en ese mundo cultural, en ese mundo social, en ese mundo coréutico para alcanzar a hacer un trabajo de reconstrucción. Y para eso tuve que estudiar mucho, porque los que estamos trabajando en barroco necesitamos tener una mirada muy cuidada sobre los repertorios que estamos ejecutando. San Lucas es el toro con alas o el toro alado. Está San Lucas con su cuaderno, con la pluma, y en el árbol está colgando un retrato de la Virgen. San Lucas es el patrón de los pintores. Entonces, según la tradición bíblica, él fue quien pintó a la Virgen. San Mateo también en su actividad de evangelista, registrando toda esta historia sacra de Jesús. Y lo interesante ahí, para quienes no recuerdan mucho el arte virreinal, es el ícono de San Mateo es el hombre, no es el ángel. Lo que aparece ahí es un ángel, pero en realidad es un hombre con alas. San Juan Evangelista con el águila de Patmos, y en la parte superior, sobre su hombro izquierda, la Virgen del quinto sello, la Virgen Apocalíptica. San Marcos es otro de los evangelistas, con su ícono o atributo iconográfico, que es el león alado. Es una representación más seria, en donde el rostro está demostrando cierto carácter. Pienso que debe ser el carácter del pintor. Soy Teresita Campana, soy bailarina, docente, coreógrafa. Tras la expulsión de los jesuitas, todos sus bienes pasaron a una junta de temporalidades, y en 1785 la junta se le entrega este colegio al obispo Martínez Compañón. Obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón. Nació un 6 de enero de 1737 en la villa de Cabredo, Navarra, siendo rey de España Carlos III. En 1759 adquiere el grado de licenciado en Derecho Canónico en la Universidad de Oñate, y 2 años más tarde asume el cargo de rector en esa casa de estudios. Su relación con el Perú se inicia en 1768, cuando llega al puerto del Callao con el cargo de cantre de la Catedral de Lima. Luego de una estancia de 11 años en Lima, en 1779, viaja a Trujillo ya en calidad de obispo. El obispo Martínez Compañón destinó el local jesuita a seminario diocesano y actualmente es sede de la Universidad Nacional de Trujillo, fundada en 1824. Lo que hace el obispo es los ornamentos, pues, ¿no? Casullas, dalmáticas, copones, se envían a parroquias pobres, así como se empieza a desmantelar los retablos, ¿no? Hoy el retablo de San Ignacio de Loyola, ¿no? Lo podemos ver en la iglesia de la Merced. Una labor realmente interesante. Hizo un viaje a todas las provincias. Bueno, él pensó de que tenía que tener un informe a la corona española sobre su obispado. Recorrió toda la diócesis en el tiempo que llevó su visita pastoral, desde junio de 1782 a agosto de 1785. Y en ese proceso llevó a un grupo de pintores, de dibujantes, podríamos decir con buena propiedad, de etnógrafos, porque llevó músicos, llevó arquitectos, personas que podían hacer un levantamiento de lo que van
encontrando. Se ven los bailes, la moda, la arquitectura, los instrumentos musicales. Es decir, es una información visual importantísima. Planos de ciudades, como Trujillo, por ejemplo, han hecho levantamientos de edificios importantes, como esta iglesia. El plano de esta iglesia con el colegio jesuita está en la lámina de Martínez Compañón, la biblioteca del colegio jesuita, que está totalmente inventariada. Es un documento que lo tenemos registrado en el Archivo Regional de Historia. Es la primera persona que hizo un documento sobre la música popular, sobre todo del Obispado de Trujillo. Eso es importantísimo, nadie lo tiene tampoco. Si nos detenemos en la música, el obispo tenía formación musical desde sus 20 años y dictó clases como canto gregoriano a sus seminaristas. Este Códice Trujillo contiene 36 ilustraciones de danzas populares y 18 láminas con las partituras de 20 piezas de música popular. Esta información es de gran importancia para la historia de la música latinoamericana, ya que música que no se escribía y solo se transmitía por tradición oral quedaron manuscritas en partituras. De estas piezas musicales hay una muy relevante que es la tonada del chimo. Ellos le llamaban tonadas, pero entre ellas lo importantísimo es que hay una que se llama la tonada del chimo. Hay una tonada del chimo que está cantada en la antigua lengua mochica o moche. Fue una población que fue en cierto momento dominada por la cultura chimú y luego por los incas. En este caso aparece textualmente a través de una transcripción fonética de la lengua moche, pero fíjense que también es importante pensar en este encuentro porque en algún momento de la misma tonada se habla de Jesucristo. Toda mi tesis de investigación tiene que ver con la idea de la identidad y de los encuentros entre estas tres identidades, el mundo de lo europeo, el mundo local, lo nativo y el elemento negro propio del hombre esclavizado. En este códice hay distintas identidades que nos van diciendo justamente las letras de qué está hablando cuando estamos bailando las cachuas y tonadas. Es muy reciente, desde el momento en el cual el obispo emprende su viaje en el año 82, el ajusticiamiento sufrido por Tupac Amaru. Y esto significó en el mundo y en la ideología del habitante del Virreinato del Perú como una pérdida de la utopía, o sea, la imposibilidad de una reconstrucción del antiguo imperio incaico. Hay dos tonadas justamente que nos están hablando, son las tonadas de Cajamarca en relación a lo que significaba la presencia del Inca. La cachua también es una danza precolonial y es una forma también de compás binario. Hay cachos que hablan de la natividad de Cristo, de la celebración al nacimiento de Cristo nuestro Señor. Hay dos cachuas, una llamada cachua a dúo y a cuatro y la otra a voz y a bajo, que van a hablar del momento de la natividad.
cita que habla de la celebración de la Virgen. Por lo tanto, este mundo religioso también es un mundo al ser tenido en cuenta porque nos estará hablando de un determinado tipo de celebración que se hace en un contexto específico. El Códice Martínez Compañón tiene un carácter popular y anónimo. No tiene, digamos, ninguna identidad en especial que nos dé cuenta sobre alguien que dejó determinadas las danzas. Y finalmente hay explícitamente una tonada llamada tonada del Congo. Muestra a través de su letra toda una evocación de la tierra africana. Pero en vez de estar hecha desde un punto de vista de nostalgia angustiante, no obstante tiene un ritmo muy dinámico que habla hasta, diría, de una celebración de los ancestros. Hay una nostalgia por la tierra perdida, pero sin embargo hay un ritmo muy vivaz y muy dinámico que hace sí que hoy lo podamos pensar en relación a los festejos que son parte de la comunidad afroperuana y que son, insisto, dislocamiento del cuerpo con una energía exacerbada y muy afín a otras danzas de origen africano que están en América del Sur. La obra de Martínez Compañón, o el Códex Trujillo del Perú, como también se le conoce, constituye una de las obras gráficas más importantes del siglo XVIII. La información recopilada en estos 3 años pasa por temas como la arqueología, antropología, pedagogía, folclore, geografía, demografía y urbanística, además de las ciencias naturales y las lenguas. Deja un legado de 43 voces castellanas con sus equivalentes en 8 lenguas nativas. Esta incansable labor está comprendida en 9 tomos que reúnen más de 1.400 acuarelas, realizadas por autores anónimos seleccionados por el obispo. Actualmente estos volúmenes están en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y posteriormente se publicaría en el libro Trujillo del Perú. Martínez Compañón, muy a su pesar, abandona Trujillo en 1791 para asentarse en Santa Fe de Bogotá como nuevo arzobispo, quedándose allí hasta su muerte en agosto de 1797. Soy el arzobispo Salvador Piñeiro y especialmente en estos días que llamamos santos, 11 días que vivimos el misterio de la cruz y concluye con la gran fiesta de la Pascua.
Esa fiesta no tiene mayordomo, ni cofradía, ni hermandades. Ahí es el pueblo, el primero que llega a codazos, entra bajo las andas para proclamar su fe. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por favor, deje el sitio. ¡Viva Pascua de Resurrección! ¡Viva Pascua de Resurrección! Está muy inclinado Pascua a la Resurrección. ¡Jesús, dame fuerza! ¡Jesús, dame fuerza! A ver, vamos a animar a los cargadores. Está muy inclinado Pascua a la Resurrección. Que nos bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos en nuestros corazones. ¡Viva el Señor de la Pascua! ¡Ayacucho! ¡En Semana Santa! Te quiero, por ti sola he de morir. A ti, Donosa, te quiero, por ti sola he de morir. No rehuses en mandarme, Chinita, Donosita, parientita. No rehuses el mandarme, que te pretendo servir. No rehuses el mandarme, que te pretendo servir. Adiós, Chinita, adiós, hermosa. Adiós, Chinita, adiós, hermosa. Adiós.
Adiós lindita, adiós donosa, adiós lindita, adiós donosa. Arande, arande,